Buenas noches, nuevamente en nuestro programa Educación @educadores, hoy como verán desde un lugar diferente. Este programa, además de mostrar todo lo que se hace en UPC, en Córdoba, en la Delegación General Roca y en las escuelas de nuestro departamento, también se hace prevención en lo que es el tema de salud. Por eso estamos hoy en el consultorio del doctor Jorge Alberto Castillo, con quien vamos a estar conversando sobre un tema que en este momento está muy candente y que es el tema de la gripe A. Así que vamos a ir un corte y luego ya estamos hablando con el doctor Castillo. Doctor, nosotros escuchamos hablar de gripe A. ¿Qué diferencia existe entre lo que estamos acostumbrados a hablar sobre gripe y lo que es una gripe A? Bueno, hay una diferencia fundamental que es el origen de la enfermedad. Las gripes, o sea, los resfríos comunes, las toses, las bronquitis, las laringitis, en este momento son producidas por gérmenes comunes o virus de otro tipo. La gripe A es producida por un virus específico que se llama H1N1 y que es el virus de la gripe porcina. Los síntomas de la enfermedad son totalmente diferentes. El comienzo de la enfermedad gripal común es un comienzo insidioso, con fiebre, con tos, con mucha rinorrea, o sea, mucha mucosidad nasal, y evoluciona favorablemente con tratamiento médico. Eso no significa que la gripe común no deba ser tratada. Debe ser tratada y por los médicos, porque la gripe común es una enfermedad que puede llevar a producir complicaciones. Entonces el médico tiene que evaluar cuál es la sintomatología del paciente, tiene que decir qué es lo que debe darle, porque de acuerdo a mi experiencia últimamente he visto más complicaciones a nivel pulmonar, como por ejemplo neumonías, con la gripe común que con la gripe A. Nosotros en este momento, acá en Huinca-Renanco, yo no tengo información de que haya casos de gripe A, pero la gripe A es una enfermedad mucho más violenta, mucho más intensa la sintomatología, comienza bruscamente con fiebre muy alta, mucho dolor corporal, cefalea intensa, o sea, dolor de cabeza intenso, y se caracteriza porque no tiene rinorrea, o sea, no tiene mucosidad nasal, como tienen en este momento. Por supuesto que ante un cuadro que deje dudas, siempre hay que recurrir al laboratorio. Y el laboratorio nos va a mostrar algunos análisis que son bastante decidores, como por ejemplo glóbulos blancos altos, bajos, y se hace un examen del antígeno antivirósico que tiene que ser derivado a Córdoba, un centro más especializado, para poder hacer el diagnóstico. De todas maneras, yo creo que la gente tiene que estar prevenida, pero no tiene que estar asustada.
Y otra de las cosas que hay que preconizar a nivel médico y a nivel social es la vacunación. Eso es muy importante. En este momento contamos con vacunas antigripales que son efectivas, inclusive los laboratorios están produciendo vacunas de virus actualizados. ¿Qué significa esto? Que todos los años el virus cambia o muta. Entonces hay que buscar las vacunas que dicen, digamos, cepa 2016, porque las otras cepas son más antiguas, digamos. De todas maneras, yo creo, siempre digo yo, y lo mantengo durante mi vida médica, de que es mucho más fácil prevenir que curar. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el contagio, sobre el contagio de persona en persona. El contagio de persona en persona se hace a través de los estornudos, la saliva. ¿Y qué es lo que hay que evitar? Estar en contacto con personas enfermas, hay que evitar los besos, hay que evitar dar la mano. Algunos dicen que hay que lavarse las manos más de 10 veces por día. El alcohol común mata el virus de la gripe A. Y eso es una cosa muy importante, porque si nosotros tenemos precaución de estar con las manos limpias y usamos el alcohol para terminar de limpiarlo, o los picaportes o las cosas que utilizamos, bueno, tenemos un gran porcentaje de posibilidades de evitar esto. Y como estoy aguando para la UPC, voy a decir algunas cosas respecto a cuál es el comportamiento que hay que tener por parte de los docentes. Bueno, todo niño o todo personal docente que está engripado, ni aunque sea con la gripe común, tiene que no concurrir a sus tareas habituales. Tiene que mantenerse en su casa, alejado de y después, otra de las cosas que hay que hacer es tratar de evitar los contactos en el aula. Estamos hablando de evitar las alfombras, estamos tratando de alejar los pupitres, cosa que los impactos de las toses o los estornudos no llegue de persona a persona. Hay una cosa que es muy común en medicina, decir, ¿qué pasa cuando una persona estornuda? Lanza gotitas de saliva, que en el nombre científico son gotas de Flügger, que van hasta 1,50 m de que produce el estornudo. Y esas van cargadas de virus. Entonces el impacto es así. Entonces alguien me dice, bueno doctor, entonces yo voy a usar barbijo. No. El barbijo hay que usarlo cuando usted esté enfermo. Para protegerse, no. Porque el barbijo, lejos de protegerlo, le crea dentro del barbijo un ambiente de humedad y de mucosidad que hace que el virus que pasa a través de la malla del barbijo llegue a usted. Ahora, eso sí, si usted está enfermo, el barbijo ¿qué hace? Evita que las gotas estas de estornudo lleguen a una cierta distancia. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones especiales? Serían lavarse las manos, evitar el contacto y vacunarse, ¿sí? Con las cepas 2016, eso lo reiteramos porque creo que es sumamente importante. Lo que habitualmente hacemos, estornudar y no ponerse la mano, ponerse el brazo, ¿no es cierto?, tapando las fosas nasales y la boca. Bueno, y como yo digo, siempre hay que concurrir al médico cuando hay alguna sintomatología respiratoria, sobre todo respiratoria, porque ningún enfermo puede decidir que yo paso esta gripe tomándome un antigripal. Mucho más ahora que vemos por televisión que famosos hacen propaganda de antigripales en forma liviana, y yo creo que eso es malo, es malísimo, porque la gente se confunde y cree que si yo estoy con tos, con catarro o con dolor de garganta, me puedo tomar, no voy a decir el nombre comercial, pero me puedo tomar una pastilla y con esa estoy bien. Sí, lo voy a descongestionar, me voy a sentir mejor, pero no estoy combatiendo una enfermedad. Por eso vuelvo a repetir, la gripe A produce muertes por complicaciones. Gripe A en este momento, en la zona de Winkel-Renancourt,
yo no conozco ningún caso. He sentido de Córdoba, he sentido de La Pampa, pero he visto últimamente algunas complicaciones bastante importantes de la gripe común, como son otitis, sinusitis y neumonías. Entonces, está bien que nos protejamos de la gripe A, pero también protejamos de la gripe común porque puede traer complicaciones. Bien, y por ejemplo, si alguien estornuda o tose y cae arriba de la comida, ¿qué pasa con esa comida que alguien a veces puede estar y trae alguna complicación también? Ese es un gran tema. Casualmente, yo siempre preconizo a los expendedores de comida que están con sintomatología respiratoria no concurrir a sus trabajos. Eso me ha llevado a ganarme algún enemigo por parte de los dueños de los negocios, pero un estornudo sobre comida hace que esa comida se contamine. Y está totalmente aceptado de que el virus de la gripe A permanece sobre una superficie fría y lisa 10 horas. Entonces, si alguien está vendiendo carne, verdura, fruta o cualquier, salvo que sean envasados, bueno, un estornudo puede contaminar todo lo que está produciendo. Es como la época que teníamos la famosa gastroenteritis, era exactamente lo mismo. La gente tenía gastroenteritis, a lo mejor las higiene de las manos no eran tan buenas. Si yo tengo gastroenteritis, tengo afectado el intestino, pero el resto de mi organismo no. Pero sí, si yo tengo un virus, un germen, un Escherichia coli en el intestino, también la tengo en la saliva. Así que bueno, es más o menos lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que haya que asustarse. No, yo creo que hay que prevenirse. Y prevenir no solamente que yo enfermo me cure, sino que no contagie a otra gente que está conviviendo conmigo. Entonces, a las mamás que tienen los bebés chicos, que tengan cuidado. Todo bebé menor de 6 meses proclive a tener graves complicaciones por la gripe A. Los mayores de 65 a otras tanto, los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, toda esa gente tiene que ser cuidada, y no solamente cuidada con la vacuna, que es absolutamente necesaria, sino con la no transmisión del contagio, ¿no es cierto? Porque entonces lo que vos me preguntaste, Graciela, si en este momento la gripe A era epidémica. En esta zona no es epidémica, en esta zona hay casos de gripe A, puede haber casos como en La Pampa o en Córdoba, pero todavía no hay un número determinado. Yo no me acuerdo en este momento qué cifra hay que tener de la población enferma para declarar epidemia, que después eso puede seguir a otra afección más numerosa que se convierte en una pandemia, ya eso es mucho más grave. Pero bueno, de todas maneras, si queremos evitar que esto siga haciendo estrago, y bueno, tratemos de prevenir, de cuidarnos y de hacer la máxima cuidado posible. También el tema de la alimentación es muy importante. Evitar el abuso del alcohol, el abuso de comidas muy preparadas, porque todo eso hace que el organismo tenga una cierta, ¿cómo te puedo decir?, fragilidad en ese aspecto, y puede llegar a hacer, porque hay mucha gente que me dice, doctor, yo tengo las defensas bajas. No, señor, usted no tiene defensas bajas, usted está haciendo, o señor, usted está haciendo una vida en la cual usted está arriesgándose a ciertas cosas por no hacer las cosas bien. O sea, comida sana, ventilar la casa, aprovechar los días de sol para solearla, comer verduras y frutas crudas, sobre todo cítricos, bueno, y evitar ciertas comidas violentas, ¿cierto? Así que bueno, todo es bastante sencillo. Lo que pasa es que hay que concientizarse.
Bien, y para colocarse la vacuna, se necesita, o sea, estar en buenas condiciones. O, por ejemplo, si yo tengo un resfrío, ¿me puedo colocar la vacuna o tengo que estar sano o sentirme sano como para hacerlo? No, si el resfrío es un resfrío común, que tiene rinitis, sin fiebre, sin cuadro pulmonar importante, usted se puede vacunar. A lo sumo, la vacuna le podrá producir algún cierto, digamos, complicación pequeña de lo que usted tiene, pero nada más que eso. Pero si ganamos en no tener gripe A, bueno, perdamos un poquito en tener un poquito más de tos, de estornudo. No sé si yo lo dije, pero me parece que sí. En una población de 7 millones de vacunados, hubo 150 complicaciones por la vacuna, lo cual es nada. Porque si la gripe produce tantas muertes en el mundo, bueno, yo me arriesgo a vacunarme y si tengo una pequeña complicación, bueno, yo a veces inclusive para convencer a la gente digo, bueno, usted tuvo una complicación, bueno, quiere decir que la gripe, porque la gente entiende así, la gripe le prendió, y si le prendió tiene defensa, bueno, la gente se va contenta. Claro, porque hay como un mito, es como que hay miedo en algunas personas a vacunarse porque dice, bueno, me estoy inoculando los virus y entonces es como que me da miedo a que pueda producir una gripe, pero eso creo que es un mito y que es importante que escucharlo, su palabra, ¿no? Que es la palabra autorizada. Sí, yo atiendo una buena población de jubilados y ahora yo hago recetas por vía electrónica con la computadora y en todas las recetas aparece un cartel abajo que dice, ¿usted se vacunó? La vacuna de la gripe no produce enfermedad. Si yo tuviera acá un recetario se lo mostraría, pero dice, ¿usted señor se vacunó? Y dice, la vacuna de la gripe no produce enfermedad. Y es cierto. Podrá producir alguna sintomatología. O a lo mejor hay gente que en ese momento se contagia con la gripe común y entonces le echa la culpa a la vacuna. Bueno, ahí está. Pero mientras no haya complicaciones importantes, en cuanto, por supuesto, hay gente que puede tener más sensibilidad, más fragilidad. Pero bueno, yo hace no mucho también tuve una paciente que la tuve que internar porque estaba con mucha fiebre. Y bueno, hablábamos con la paciente y me decía, doctor, ¿no me da el antibiótico? No, le voy a dar antifebril, le voy a hidratar, le voy a tener unos días internada y no le voy a dar antibiótico porque usted está sufriendo el efecto de la vacuna. Y si yo le doy antibiótico, estoy actuando contra esos efectos. Entonces es como producir una contraposición. Entonces, bueno, así que en eso estamos. Así que bueno, Graciela, yo le agradezco mucho que usted me haya traído este medio, sobre todo también a la televisión, porque yo siempre digo que más que curar, los médicos tenemos que prevenir. Y en ese aspecto la prevención es muy importante, muy importante. Y sobre todo, no solamente la prevención, sino la difusión, porque eso es importante. Porque una cosa es que la cosa se hable en corrillo y otra cosa que nosotros los médicos que vemos a diario mucha gente enferma podamos decir cuál es nuestra experiencia y para que la apliquen, no para dar clases magistrales ni para hablar en términos científicos, sino para que la gente entienda un poco todas estas cosas, nada más. Muchísimas gracias, doctor. Creo que quedó bastante claro el tema. Y bueno, ante cualquier duda, lo que siempre decimos, consultemos al médico, vacunémonos y tomemos las prevenciones para evitar que este flagelo a lo mejor que puede llegar a ser algún día continúe, sino que creo que vacunándonos y demás podemos evitar que esto se continúe perpetuando. Sí, así es. Yo desde ya agradezco a usted como representante de la UPC, agradezco a la gente del canal que nos haya dado la oportunidad de poder llegar a la gente y desde ya estoy a sus órdenes por cualquier cosa que necesiten. Buenas tardes y muchas gracias.
Bien, ya damos por finalizado este programa donde hemos escuchado la palabra del doctor Jorge Castillo, dándonos algunas recomendaciones sobre cómo prevenir y qué hacer acerca de esto que en este momento está muy candente, como dije antes, que es el tema de la gripe y la gripe A. Cuidémonos, prevengamos a través de la vacunación, a través del lavado de nuestras manos y de todo lo que es evitar concurrir a los trabajos, como decía el doctor, cuando estamos enfermos, y todos los cuidados que tenemos que tener, y sobre todo aquellas personas que son consideradas que están dentro de lo que es la población de riesgo. Nosotros agradecemos al doctor Castillo y nos vemos en el próximo programa. Pero antes de irme, quiero decirles que para el día 16 de junio vamos a necesitar la nómina de quienes van a ser los futuros delegados escolares o quienes van a estar en la lista para ser elegidos desde el 27 al 1 de julio. Así que vayan convocando a compañeros para que formen parte de las listas para luego ser sus delegados en cada escuela. Así que bueno, con esta información ya sí me despido y agradeciendo nuevamente que nos haya cedido este lugar al doctor Castillo. Así que nos vemos en un próximo programa.